que está revestida por un epitelio cilíndrico simple, de manera que ahí el cáncer más frecuente es el adenocarcinoma, ¿ok? Y el endometrio tiene su estroma, de manera que de allí del estroma del endometrio también nacen tumores. Y el cuerpo uterino, que está formado por fibras musculares lisas, de manera que las neoplasias más frecuentes allí son los leiomiomas y los leiomiosarcomas. Igual pueden haber fibromas, fibrosarcomas, tumores vasculares benignos, malignos, etc. De eso vamos a hablar. Desde el punto de vista anatómico, la localización más frecuente del cáncer de cuello uterino, recuerden que el cuello tiene un labio anterior y uno posterior, ¿cierto o falso? Entonces, el cáncer de cuello uterino el más frecuente es a nivel del labio anterior, que no es el sí mismo sitio desde el punto de vista histológico. Desde el punto de vista histológico, este es el sitio más frecuente del cáncer de cuello uterino en la unión escamo-columnar. ¿Ok? Una cosa es desde el punto de vista anatómico y otra cosa desde el punto de vista histológico. Pásame la siguiente. Entonces, si recordamos lo que les acabo de decir, el exocervix tiene un epitelio plano estratificado no queratinizado. Está su lámina propia, su corión, y el endocervix tiene un epitelio cilíndrico simple. De aquí, de este epitelio que está acá, nacen también las patologías neoplásicas más frecuentes del cuello uterino, ¿ok? Del cuello y endometrio se clasifican desde el punto de vista histológico y macroscópico de la misma manera, solo es que el epitelio que lo reviste es diferente. Los del endometrio y los del cuello uterino, y lo van a ver más adelante. Pásame la siguiente. Vamos a dejarle esto para los residentes, pero siempre está su recado de esta mañana y me dice eso, está muy profundo. No, sepan ustedes que el porqué, cuando se les habló de inmunoquímica en el primer parcial, algunos contestaron la respuesta como debe ser y otros se cayeron. Pasa lo mismo en el cuello uterino, pasa lo mismo en el endometrio, y es porque ustedes tienen que saber dónde están esos receptores en el cuello, en el endometrio y en todas partes del cuerpo. Pero la inmunoquímica es marcadores tumorales que se utilizan, que son específicos para cada uno de las neoplasias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un epitelio, el exocervix tiene un epitelio plano estratificado y no queratinizado. Ese epitelio plano estratificado tiene un estrato basal, uno parabasal, un intermedio y un superficial. ¿Cierto o falso? Vuelvo a entender. Lo que está mirando ahí como si yo estuviera diciendo mentira y ahí va la chile con la electrónica. Basal es el que está acá, ¿cierto? Que adyacente tiene la membrana basal. Parabasal es las 2-3 capitas más arriba. La capa del medio, que es la superficial, y esta que está acá, perdón, intermedia, y estas son las células superficiales. Ustedes han visto una citología anteriormente, y todavía hay personas que utilizan esa cualificación. Le dicen células epiteliales superficiales, intermedias, parabasales y basales. Que las muchachas jóvenes, como ustedes, deben predominar las células superficiales e intermedias en citología. Es lo que nos sugiere. Si tienes muchas basales y parabasales, te digo que tienes efecto de fermentación. En mí, que no soy vieja, deben verse basales, parabasales, superficiales y intermedias. Y en las de mayor edad, después de los 65 años más o menos, se ven solo basales y parabasales. Pero tienen que saber que tanto en la capa basal como en la parabasal, en la intermedia y en la superficial, existen marcadores por los cuales la técnica de inmunoquímica, si yo tengo un tumor metastásico, un cancro obturatriz, ¿okay? Y no sé, digo carcinoma indiferenciado metastásico, no sé, por si acaso se nos ocurre preguntar esto en los parciales. ¿Cómo sabemos con la inmunoquímica? Por los receptores. Por ejemplo, el HER2, ¿dónde están presentes esos receptores? En la capa basal y en la capa parabasal. ¿Entendieron? Entonces, ustedes tienen que saber que todos estos receptores existen en una u otra capa del epitelio exocervical y endocervical. Por eso la inmunoquímica en los carcinomas indiferenciados metastásicos, en este caso a ganglios linfáticos, obturatrices e ilíacos,
Cuando no sabemos, salen positivos. Si los marcadores salen positivos para esto, pues uno puede decir que eso viene del cuello uterino. Paso a la siguiente. Tienen que saber que eso existe. No les voy a preguntar en qué capa, pues el hierro dejo dónde están, las citrinas dónde están, los estrógenos dónde están, pero tienen que saber. ¿Ok? Y los cambios hormonales, por supuesto. Existen en el exocervix, fíjense ustedes, aquí se llama bonito el epitelio exocervical, cambios que no son reactivos más que todo y no tienen que ver, algunos pueden preceder una neoplasia, pero no necesariamente tienen por qué. Eso, es sabroso ya el teléfono, Alessandro. Acantosis. ¿Qué significa acantosis? Es cuando hay una hiperplasia del epitelio, ¿ok? Y se ve mucho más elevado. Por ejemplo, ustedes vieron ahorita la fotografía anterior y no se veía el epitelio con tantas capas. Normalmente puedes ver 12, 14, 16 capas y aquí hay muchísimas. Esto es acantosis exocervical y que mujeres tienen con eso citoplasma amplio y no necesariamente tiene por qué tener el virus del papiloma humano. La queratosis se observa más que todo a nivel del epitelio superficial, se ve en pacientes que tienen un prolapso. ¿Okay? Otras atripias reactivas que generalmente se observan en los sitios de transformación, en la zona de transformación, es lo mismo que la zona del campo columnar y es lo mismo, es el sitio más frecuente desde el punto de vista histológico donde nace el cáncer del cuello uterino. Y se observa en la misma zona en áreas de metaplasia escamosa, ya ustedes vieron la metaplasia escamosa y que eso generalmente es por procesos infecciosos, pásamela, sobre todo el virus del papiloma humano. Vamos a hablar entonces de los procesos inflamatorios en el cuello uterino. Los procesos inflamatorios, como en cualquier parte, tenemos de tipo infecciosos y no infecciosos. En el cuello uterino el traumatismo es mucho menos frecuente, lo más frecuente es que sean infecciosos. ¿Okay? Vamos a hablar de cuáles son los gérmenes más frecuentes, cuáles son los microorganismos más frecuentes en el cuello uterino y cómo es la manera de diagnosticar. Podemos ver desde los virus, bacterias, parásitos, micosis, etc. Uno de los más frecuentes es la infección por micosis, por Candida albicans. Esa es la más frecuente, es muy pero muy frecuente. El cambio tiene que ver mucho con el cambio del pH, ¿ok? Habemos mujeres que no solamente que si se transmite única y exclusivamente con la relación sexual, sí es cierto que si una mujer tiene, generalmente es de la mujer al caballero, si una mujer tiene candidiasis, tiene relaciones sexuales y después el hombre comienza con el picor, con la erosioncita, puede tener una candidiasis también, pero no necesariamente. Solo cambios de BPH de la mujer, por ejemplo, en la piscina, yo no puedo tocar la piscina. En mi vida he tenido una infección por candida, pero no toque una piscina 6, 7, 8 veces seguidas porque termino con una candidiasis. ¿Por qué altera? El BPH y el pH de la vagina. El libreto dice el pH. El pH de la vagina y uno es frecuente tenerlo. Es la más frecuente con una citología, se hace el diagnóstico, macroscópicamente el ginecólogo hace el diagnóstico. Ustedes mismas cuando tienen una secreción, una leucorrea, ustedes mismas saben que por el color blanquecino, no fétido, debería ser BPH. A veces Dios, ¿será que va a preguntar el pecho en el examen? De candidiasis. Se presentan igual como se lo presentan. Hablen en esófago en forma de esporas y en forma de hifas. Algunos ginecólogos dicen que cuando no son hifas no deberían de dar sintomatología. Yo no estoy de acuerdo porque las esporas también dan sintomatología. Todo depende de la cantidad. ¿Qué vamos a ver desde el punto de vista macroscópico? Erosión del epitelio exocervical puede o estar o no presente. Y aquí en el corio, ¿okay? Es donde vemos las esporas y las hifas de cándida. Cuando la infección es muy severa, se ve también acá en el epitelio exocervical. Hay menos frecuentes como el citomegalovirus, el herpes un poquito más,
tuberculosis, miseria, clamidia son mucho menos frecuentes. La tricomonas es un parásito más frecuente también en edad reproductiva. ¿Se han visto alguna vez? ¿Se acuerdan de la tricomona cuando le dieron parasitosis? Que es la que tiene la forma. Algunas le dicen de perita, con un núcleo, con un rabito. Así tal cual se observa en la citología y en la biopsia, es mucho menos frecuente. ¿Okay? Actinomyces también es poco frecuente. El PBH. Vamos, la Gardnerella y la flora bacteriana también son frecuentes, son las que tienen los flujos más que todo amarillentos, verdosos, fétidos, también muy frecuentes en edad reproductiva. Y vamos entonces a entrar con el virus del papiloma humano, que estaba hablando con él en una loca. Es importante empezar con PBH. El virus del papiloma humano, frecuente ahorita muchísimo, de las cuales existen cientos y cientos de cepas actualmente. De estos serotipos, o de estas cepas, como lo quieran llamar, realmente se llama serotipos, existen una cantidad importante de las cuales algunos tienen, como les digo yo, una característica que es frecuente que estos serotipos produzcan cáncer y otros no. Por eso se le denomina oncogénicos y no oncogénicos. Los no oncogénicos en el área genital, porque ojo, también lo tenemos en la boca, también lo tenemos todo lo que es boca, faringe, orefaringe, esófago, generalmente son el 3, el 5, el 2, son otros serotipos. En el cuello uterino, en el área genital, los no oncogénicos más frecuentes son el 6 y el 11. ¿Ok? Y los oncogénicos, el 16, el 18, el 31, el 33, el 35, el 57, el 63, el 65, el 68, el 75, el 83 y últimamente metieron también el 87 y el 89, porque para esto existen paneles. Vamos a dejar para esos 5. Existen paneles para hacer el diagnóstico del BPH. ¿Por qué? Porque es muy costoso. Ya hacer la tipificación es una técnica, la técnica de hibridación es muy costosa. $600, $700, eso nadie lo iba a pagar acá. ¿Okay? Y eso, ¿qué te decía? Bueno, que tienen 16, tienen 18, al ginecólogo estaba más pila, tienen 16, tienen 18, tienen una lesión recidivante, este virus hay que tenerlo en cuidado. ¿Por qué? Porque de los oncogénicos puede llegar a desarrollar un cáncer súper rapidito. Aquí no es tan lentecito como el barrio, el adenocarcinoma, no, aquí es un poquito más rápido, sobre todo en la mujer. La doctora Parrakeli, de la cual ustedes no pueden decir nada porque la mayoría no vinieron, pero la doctora Parrakeli les habló de las lesiones también en el área genital masculina, que son los mismos serotipos que producen el cáncer en el cuello uterino. Y lo que pasa es que no se sabe, como yo siempre les he dicho, aquí no se sabe qué fue primero, si fue la gallina o fue el huevo. O sea, fue el hombre que se lo pegó a la mujer, o la mujer que se lo pegó al hombre, no tiene nada que ver, eso es dificilísimo de saber. Lo único que sí sabemos es que las mujeres somos más sensibles, ya que el virus del papiloma humano produce lesión más rápido en la mujer que el hombre. Y es mucho más fácil de detectar y diagnosticar en la mujer que el hombre, porque da cambios súper rápidos, mientras que en el hombre, por ejemplo, la mujer puede tener, y eso es causa de problemas como ustedes no tienen, de divorcio y demás. A mí se me han metido parejitas en el laboratorio peleando, parejitas como ustedes, de 22, 23 años, y yo una vez le dije, ¿qué te pelear ustedes? Venga, que yo me manejo. ¿Cuál es el pleito? ¿Se lo pegaste tú? No, es que yo no tengo más pareja que no sé qué. Yo tampoco, decía. Yo tampoco. Imposible. Aquí lo único malo es que no vamos a saber si él lo tiene o no lo tiene si no está dentro de años. Porque al hombre, cuando no se le manifiesta en el surco balano prepucial o en el prepucio o en el glande una verruguita, está en la vía urinaria. Se puede ver estar en la vía urinaria. Para que el virus rompa la cutícula y se manifieste en la vía urinaria, eso es que no puede estar posible. O sea, puede tener el virus. Así que, caballeros, todo el que tenga pareja con BPH
se tiene que hacer una citología urinaria seriada por lo menos una vez al año. Una vez al año. ¿Ok? Entonces, en el caballero también existen estos mismos virus que producen las mismas lesiones en pene, al igual que se produce en pene y prepucio, al igual que se produce en las mujeres. Entonces, el virus del papiloma humano produce unas alteraciones a nivel del epitelio exocervical, y que las vamos a observar tanto en la citología como en la luz. Estos son los cambios que se conocen como atipias coilocíticas o coilocitosis. ¿Cuáles son estas atipias coilocíticas o estos coilocitosis que me encantan preguntarlo? Es la presencia de dos núcleos en una célula, la presencia de un halo perinuclear, el hecho de tener los núcleos indentados. Esos son criterios citológicos e histológicos del virus del papiloma humano en la mujer y en el hombre. Se le digo que en el hombre, porque como decía que no vinieron para la clase, no me entienden. Esto es simplemente para que observen la metaplasia. En la metaplasia también recuerden ustedes que en la zona de metaplasia se produce también cáncer de cuello uterino. Pásame la siguiente. Este tipo. Ay, papá, ¿está dormido? Es famoso. Existe otra entidad benigna en el cuello uterino que se conoce con el nombre de hiperplasia microglandular endocervical, y no confundirla con la del endometrio, porque a veces toman una muestra y dicen paciente sangrando de 45 años, le toman una muestra y uno le dice hiperplasia microglandular endocervical, pero si yo te tomo la muestra del endometrio y le dije pues no llegaste al endometrio, probablemente llegaste al segmento uterino muy bajo y ustedes, yo les digo a ustedes, meten una curetica allí y jalan, y cuando están saliendo pasan por dónde, por el canal, por el ojo, pasan por el canal, y esas son las celulitas que se traen. Ese es el tejido que se trae. ¿Ok? En ese tejido, cuando hay aumento del número, hiperplasia, escuchen el nombre, aumento del número de estructuras glandulares con varias capas, miren, aquí hay muchísimas. ¿Cómo saber? El epitelio que lo reviste. De manera que yo a ustedes no le voy a colocar ni le voy a preguntar endocervical o endometrial. Le voy a describir el epitelio para que ustedes me digan si es de o repasa histología o repasa histología. Entonces, ¿qué se observa en un paciente, en una paciente con una hiperplasia? Aumento del número de glándulas, como aumento del número de células que revisten a esas glándulas, y que esas células son de núcleos normalitos, monomórficos, ¿ok? Aquí tenemos otra, hiperplasia microglandular endocervical. Es una entidad que no tiene, generalmente esto es benigno, puede producir alguna molestia dependiendo justamente de la localización, porque el canal endocervical es bastante extenso, ¿ok? Esa parte de allí, dependiendo de la localización y qué tan grande sea. Porque ella puede estar más ubicada hacia la pared, cuando sale un poco hacia la luz, puede tener un poco de molestia, de secreción, con sangre, etc. Pásame a la siguiente. Vamos a hablar de otras patologías que son las más frecuentes, las patologías benignas más frecuentes del cuello uterino y que están ubicadas en el canal endocervical. Estas lesiones pueden salir hacia la luz pueden o salen hacia la luz del canal, ¿ok? Del canal endocervical, y lo más frecuente es que sean exofílicas. Pueden ser también químicas. Las glándulas pueden ser microglandulares o adenomatosas, que cuando son glándulas de mayor diámetro, pequeño diámetro y mayor diámetro. Así se observan, ¿ok? A veces son muy grandes y salen por el orificio cervical externo, como están acá. Fíjense, en la foto, ellos pueden estar justo hacia adentro sin verse. Y cuando son muy grandes y tienen pedículo, salen. Y cuando entra el espéculo, las ven. ¿Están viendo? Así se ven de frente y así se ven de lado. Entonces, desde el punto de vista, se llaman pólipos. Son crecimientos exofíticos, glandulares, quísticos, del
canal endocervical, que desde el punto de vista macroscópico se clasifican en sésiles y pediculares, tal cual como los pólipos que vimos en colon. Ahora, desde el punto de vista histológico, tenemos tres tipos. Ojo, que siempre uno lo pregunta en el examen del taller y andan bien. Los glandulares o adenomatosos, los vasculares o angiomatosos y los fibrosos o estromatosos. Les menciono los dos nombres porque anteriormente ya tienen sus cambios, pero hay gente que tiene el texto de Brody que no tienen la nueva nomenclatura. Los que son fibrosos es cuando predomina el estroma y anteriormente se llamaban fibrosos. En los textos actuales los van a conseguir como estromales. Entonces es un pólipo endocervical estromal. Eso es cuando prevalece ese estroma. Pero cuando prevalecen las glándulas, por ejemplo, aquí cuando prevalece el estroma se llama pólipo endocervical estromal o fibroso, el término antiguo. Pero cuando prevalecen son las glándulas, ven que esto tiene muchas más glándulas, además los vasos sanguíneos de acá tienen muchas más glándulas, se llama pólipo endocervical o adenomatoso. Y cuando prevalecen los vasos sanguíneos, ¿cómo se llaman? Angiomatosos. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no pueden tener los tres componentes. ¿Ok? Cuando prevalece un componente, tienen un nombre único, pero pueden prevalecer dos componentes. Por ejemplo, el glandular con el estromal. Entonces se llama adenoestromal. Pueden predominar el componente vascular con el componente estromal. Entonces se llama angioestromal. Y estén pendientes porque las preguntas del segundo y tercer parcial son así. Ahora les voy a preguntar cómo se clasifican los pólipos endocervicales. Se los describo y ustedes le ponen el nombre de ellos. Estén pendientes. Todas las preguntas mías son así. En todos los parciales. Menos como porque ahí se... Pásame así. Hice los del endocervix y el de endometrio. Para no solo voy a repetir el endometrio, se clasifican de la misma manera desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico. Lo único que cambia es el epitelio que lo revisa. Una cosa del epitelio cilíndrico simple del tipo endocervical, que es muy secretor, al epitelio de revestimiento del endometrio. Otras dos entidades frecuentes en el cuello uterino y que a veces piensan que son la misma cosa, pues no son la misma cosa. Ambos sí son del epitelio plano estratificado, del exocervix, ¿ok? Pero son diferentes en cuanto al tamaño, las características y lo que hace que se observe de esta manera. Por ejemplo, ¿estás viendo la meditación? En los papilomas, ¿ok? Los papilomas no tienen que ver con el virus del papiloma humano. Se llama papiloma por la excrescencia. Le puse una sola fotografía. ¿Ok? Se llama papiloma, es porque normalmente ustedes van a ver, vamos a dibujarlo aquí. Es una estructura que se observa como poliposa. Que todo esto que yo estoy levantando acá es el exocervix y en lo que es la parte del cuello hace como unas estructuras papilares que también se observan en los condilomas. Esto que está aquí. Estos son las papilomatosas. En un papiloma es como si ustedes vieran esto con esto solo. Un solo pedacito. Vamos a explicárselo de esta manera, como si se hubiese visto todo eso. Entonces hay acantosis con papilomatosis, pero no hay VPH. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples, ¿ok? Generalmente son mucho más frecuentes en la unión escamocolumnar, pero también se pueden originar en el epitelio exocervical solo. Tienen otra característica y es que ellos, no sé por qué es un condiloma combinado, pero ellos tienen, cuando ellos hacen la papila así, la estructura, en el centro tienen un eje de tejido fibroconectivo, que no lo tienen los condilomas. El condiloma, que sí es el más frecuente en edades un poquito más, el papiloma es más para las chamitas como ustedes. El condiloma es un poquito
esa sí se produce por el virus del papiloma humano. ¿Y qué van a ver? Acantosis con cierta papilomatosis aquí, y sí se van a ver, aquí no lo van a ver como está a menor aumento, pero sí hay todos los cambios coilocíticos en todo el espesor, no están en la lámina propia. Ojo con las preguntas estas que se ocurren hacer así. Los cambios coilocíticos por la coilocitosis se ven dentro del epitelio exocervical. En la única forma que se vea en el endocervis es que haya una metaplasia. ¿Okay? Porque eso se ve a las células escamosas. ¿Está claro? Vamos a ver. ¿Claro hasta allí? Sí. Bueno, vamos a comenzar con las neoplasias intraepiteliales. Los famosos NIC. En inglés es SIC. Nosotros somos venezolanos. Y es NIC. Neoplasia intraepitelial cervical de Williams. ¿Qué? El papiloma escamoso y el condiloma condiloma acuminado. El papiloma es el exocervix y el condiloma es el endocervix. También es el exocervix. Epitelio plano. Y el papiloma no tiene virus, el condiloma sí. El condiloma generalmente es más grande, puede ser único o múltiple, es más frecuente que sea. y es una infección renal. Correcto, el papiloma. También se puede ver, pero también se puede ver en el hombre. En el hombre también se ve, lo que pasa es que ustedes no vinieron a clase. El papiloma y el condiloma. Eso lo voy a decir 1000 veces. ¿Ok? Las neoplasias entonces intraepiteliales cervicales. NIC. A veces uno le pregunta en el examen una tontería. ¿Qué significa NIC? Dice, es un lugar, no se lo cuello. Neoplasia, el nombre se lo dice, es una neoplasia que está dentro del epitelio exocervical, dice de cervix, ¿ok? Anteriormente también, o solamente se vio el exocérvico, el nombre se lo está diciendo, pero en el endocervix podemos ver neoplasias intraepiteliales cervicales, pero en áreas de metaplasia escamosa, porque es solamente exocervix, métanse a la cabeza. Que están relacionadas también igual con el virus del papiloma humano. Aquí se ven las típicas cosas y yo se los voy a demostrar. Anteriormente, van a leer texto, todo depende de la edición que estén, por la que estén leyendo. Esto se conocía con el nombre de displasia leve, displasia moderada y displasia severa. Y carcinoma tissue. Eso cambió. ¿Okay? Entonces se llama NIC 1, neoplasia intraepitelial grado 1, grado 2 y grado 3. ¿De qué depende esta nomenclatura? Es donde se observan los cambios displásicos. ¿Ya? Tienen que me estar leyendo por algunas guías, porque en el primer parcial, estoy hablando con respecto a los chicos míos que fueron los que yo corregí, vi unas respuestas que son textuales a una guía. Se las puse mala. No es que no se lo estudiaron, eso se lo estudiaron, pero dicen tienen errores. Hay algunas guías que, sobre todo en cuello uterino, tienen errores garrafales. Si van a leer por alguna guía, lean por la que les pasé de Arturo. Está muy bien, yo se la corregí, esa está muy buena. ¿Ok? Entonces, en el exocervix tiene, como les dije ahorita, un epitelio plano estratificado no gelatinizado, que tiene una membrana basal, que esta que sale los que están acá son las células basales, parabasales, intermedias y superficiales. Esto es normal. ¿De qué depende? En el NIC 1, todos estos cambios displásicos, porque son cambios displásicos en el epitelio exocervical. ¿Ok? Cambios displásicos. ¿Cuáles son estos cambios? Que ya ustedes lo saben. Núcleos irregulares, hipercromáticos. Se comienza a perder la relación núcleo-citoplasma. Entonces, se llama NIC 1, es cuando todos esos cambios ocurren solo en el tercio basal del exocervix. No me escriban en el libro en un tercio en el examen, porque se lo pongo mal. Porque cuando me dicen un tercio, puede ser el basal, puede ser el núcleo, puede ser el superior. Entonces tienen que decir el tercio basal del exocervix.
Entonces, cuando todos los cambios displásicos están acá, como en esta fotografía, se llama NIC1, neoplasia intraepitelial cervical. ¿Cuándo se llama NIC2? Cuando los cambios están en el tercio basal y en el tercio medio. Todavía se conserva ligeramente sano el tercio superior. Nunca estas células rebasan la membrana basal. Nunca. ¿Ok? Entonces son todos los cambios displásicos que ocurren en tercio basal y tercio medio. La guía dice en 2 tercios. Me vale. Para mí no está bien realmente. Porque 2 tercios pueden ser el medio superior o el ganglio superior. Eso es de abajo hacia arriba. Entonces, en el siguientito, los cambios están en el tercio basal y en el tercio medio. Y en el NIC3, todos estos cambios displásicos están en todo el espesor del exocervi, o si lo quieren decir, en los 3 estratos celulares o en los 3 tercios del epitelio exocervical. ¿Ok? Está claro. ¿Por qué se producen los NIC? Por la infección del virus del papiloma humano. Además de todos estos cambios displásicos, se comienza a perder la adhesividad, se comienzan a separar la polaridad que normalmente va una celulita al lado de otra aquí bien bonita. Eso se comienza a perder acá. ¿Cuándo se presentan las neoplasias intraepiteliales? Primero, previamente, debe haber una infección por el virus del papiloma humano. Y esto es más frecuente cuando se comienzan a tener relaciones sexuales a edad muy temprana, cuando se tienen muchas parejas. Por eso yo al hijo mío le digo, después de interés tiempo, le puedo tener que tocar por ahí. Y menos tan, es como le digo yo, ustedes tienen una noviecita, una chamita, ¿cómo es que le dicen ustedes? A mí es un derecho, no le dicen. Y no es un preservativo. No es que ustedes son así, ustedes son así. A mí no me echa cuenta porque yo tengo 3, pero uno es el que habla en YouTube. El varón. Entonces, no es así. Igual la niña no tiene por qué tener un novio y estás acostando con él. ¿Qué es eso? ¿Ya? Eso no es demostrar amor. Yo no estoy diciendo que no tengan relación ni nada por el estilo, pero coño, tengan que escrito con hojas, hagan una cosa y hagan la cosa como debe ser. Hagan la cosa. Sí, es verdad. A mí me da dolor. Yo hice una cosa que pidió la gobernación, una fundación, una jornada de citología. Y yo dije, Dios mío, eran niñas de 14, 15, 16. Y yo decía, o sea, en su vida se habían hecho una citología. La cantidad de NIC2, NIC3 y cáncer que yo vi en esta criaturita de 15, 16, 17, 18 años. Pero eso es un sitio que está, yo digo, bueno, ahí cayó un envenenado. Tenía VPH y de hecho mucho en todita. Porque Dios mío, no puede ser. Un sitio que está ahí antes de, como, después que uno pasa la barraca, que se mete así con el cuello, yo dije, ahí hay que ir a tomar biopsias ahora. Se pasa uno la barraca y por ahí como un camino. Hacia adentro, no sé cómo se llama eso. Horrible la cantidad. Lamentablemente, para que se dejara tomar una biopsia, es que yo hice una alerta. Porque de cada 100 pacientes, 30 y pico estaban con VPH y con NIC. De cada 100 pacientes, de cada 100 citologías, yo vi como 1000 y pico citologías. Tuvieron que ir a hablar, convencerlas para que se dejaran tomar. Yo creo que hay como 0 o 7 para corroborarlo con una estaba bien. Horrible. Y todo lo que se interrogaba comenzaron a tener relaciones a los 11, a los 12, o el uno con el otro, sí. Porque acuérdense que no solamente que no tienen tampoco educación, o sea, no tienen la educación sexual que tienen ustedes, ya me entienden, porque no hay que ser millonario, como les digo yo. No hay que ser millonario. No, es que solamente los millonarios lo explican, eso es mentira. Eso es mentira. Porque yo no crecí, yo le digo, yo no crecí en un ambiente de familia millonaria, así como ustedes, de clase media baja, así tal cual como la mayoría de ustedes. Pero a mí mi madre y mi padre me enseñaron desde temprano. Mi padre me decía, si usted tiene relaciones antes de graduarse, la encierro. Así. La encierro. Si usted sale preñada antes de graduarse, la encierro y se queda aquí encerrada. Así. Y si usted se casa antes de graduarse, le manda a matar al novio marido. Yo la primera vez que le dije a mi papá que tenía un noviecito, tenía
semana. Dígame. En serio, en serio. Ahora me voy a poner aquí profesora. Y hay, mire, todavía hay papás. Yo le digo a muchas amigas, colegas, amigas, a mi hermana, que tenía 2 niños, 9 y 12, y le dije, ¿por qué no después se va a poner BPH? ¿Los estoy incitando a tener relaciones? No. Los estáis evitando que el muchacho tenga o la niña tenga un cáncer. Pero ¿por qué si eso se le debe poner nada más al varón? ¿Y qué se debe saber vos si la hija tuya es una santa y se consigue por el camino por un tipo que ha tenido, que no estoy diciendo que sea malo, ¿okay? Pero que tiene un pecho y te le va a pegar el PPH a la muchacha? Entonces, y yo se los aconsejo a muchas amigas y se encierran. Los estoy incitando a tener relaciones, las van a tener igualitas. Eso era como cuando yo tenía 18 o 20 años, tenía un novio. Mi primer noviocito fue a los 20 años, creo que fue, 19, algo así, escondido de manita agarrar nada más, cuidando era así, pero ahorita no, ahorita saben más que uno, por las redes, saben más que uno, entonces, pónganle la vacuna, y ustedes toditos, su hermanita, y ya que no se lo ha puesto, póngase. En estos días me dice mi hija mayor que tiene 28 años, aquí me quieren poner la vacuna esa, vaya y se la ponga. Póngasela. Ya les pongo. También lo que veo de barrera para la inmunización, para el tema de las vacunas, sobre todo las niñas, son costos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Colombia es gratuita, en todas partes, en este país todavía el gobierno no lo ha permitido, pero está, y hay que jugar. El hijo mío me dijo, ¿qué vas a hacer? Anda un momentico porque se va a ti. Anda que me va a enviar una citología, lo que hago se le utiliza una cosa. ¿Cuándo me va a poner? Para el VPH. Se ha vacunado. Le toca la segunda dosis. Y de niño es una sola dosis. Una sola dosis. Ya la edad de ustedes son 3 dosis. Entonces hay que hacerlo. A seguir. Ok, esta foto, vuélveme la anterior. La anterior. Ok. Se van a conseguir con otro término y se lo voy a explicar con esta fotografía para aprovechar, que es el carcinoma in situ. Después, así va la evolución. Primero unicuno, primero a veces solamente BPH, después unicuno, después unidón y después el NIC3 puede evolucionar a un carcinoma in situ. ¿Ok? Algunos ginecólogos todavía dicen que es exactamente igual. Yo siempre les he dicho, no. Si bien es cierto que en el carcinoma in situ la célula tampoco nunca rebasa la membrana basal, pero los cambios en el epitelio exocervical son completamente diferentes, porque es el máximo extremo de desorganización, como se ve aquí en la parte superior. Esto está extensamente desorganizado. Las células son mucho más agresivas, ¿okay? Las características histológicas, y hay un alto índice mitótico. Cuando yo veo la máxima desorganización, un alto índice mitótico, y la célula todavía no ha rebasado la membrana basal, es un carcinoma in situ. Y ahí tienen una foto. Pásalas ahora sí, Ana. No, que va, y ella me tiene vuelta loca. Ahí está. Está todo desorganizado, ¿ok? Fíjense las características de la célula. Mire, con varios nucleolos prominentes, son células muy, pero muy regulares. ¿Esto es lo que es? Ay, mira qué bonito el niño me da pecho. Apoptosis, una célula apoptótica. Y miren esto que está acá. Y
mitosis atípicas. ¿El qué? El signo de Mercedes que era la... No. Entonces, esto normalmente no se ve en el INTRE, en el carcinoma in situ. Ustedes ya saben lo que es la diferencia entre el INTRE y el carcinoma in situ. Muy bien. Pásame a la siguiente, esa no se la vamos a ver porque esa se me coló ahí, era para los residentes. Pásame a la siguiente. Comenzamos con la clasificación histológica del cáncer de cuello uterino. Hablamos de neoplasias intraepiteliales y que es un término que única y exclusivamente se designa con la biopsia, porque con la citología se llama LIE, L-I-E, LIE. El LIE son todos estos cambios que se ven en la biopsia, pero en una citología. ¿Está claro? Entonces, cuando los cambios son muy poco pronunciados, se dice LIE de bajo grado. Cuando los cambios son muy pronunciados, las células son voluminosas, hipercromáticas, cuando hay muchas células se dice LIE de alto grado. PPH más estos cambios en las células epiteliales y es bajo y alto grado, y es un término única y exclusivamente citológico. Mientras que allí es de histológico, con la biopsia. ¿Vamos claro? No lo vino ahora. Supuestamente la niña vino. Ok, vamos a comenzar entonces con las neoplasias malignas. Oído tambor porque me porté bien, nada más le decir de las derechas, de las escamosas. Tenemos las que se originan del epitelio escamoso, los que se originan del epitelio glandular, los que se originan de otros tejidos, mesénquima, vasos, linfocitos, etc. Y todo esto se lo vamos a hablar, pero nada más le traje algunos. Esto es de las últimas clasificaciones que han salido. Entonces, ¿cómo se clasifica? El más frecuente de todos, ¿ok? El escamoso, de los cuales lo vamos a clasificar como microinvasivo e invasivo, porque ya el carcinoma in situ escamoso ya se los acabo de mencionar. Tenemos el carcinoma verrugoso, el carcinoma de células escamosas papilar y transicional y el linfoepitelioma. Estos 5 les voy a mostrar y hablar de estos 5 ahorita. O todos se originan de células escamosas. Vale, el epitelio exoceliar. Y comenzamos. El microinvasivo, el nombre se lo dice, son, si uno les dice, ¿cómo se ve esto? ¿Cuáles son las características de la célula? Oh, para el examen se cayeron esas ok. Son, uno les pregunta y no entiendo por qué no lo decía, ¿no? Tiene que hablar de las características de la célula neoplásica. Ok, si uno le dice microinvasivo, son cuando el epitelio exocervical, ¿ok? O el epitelio mesaplásico del endocérvix, que también ocurre allí. Vamos a ver células, como el mencioné ahorita en el carcinoma in situ, que están en tercio basal medio y superior, células con núcleo irregular, hipercromático, escaso citoplasma, otras con núcleo vesiculoso, con mitosis, etc. Y rebasan, por eso se llama microinvasivo, rebasan, ven que aquí rebasan la membrana basal y se introducen un poco a la lámina propia o coreo, o el tejido fibroconectivo, como lo quieran llamar. ¿Están viendo? Este nidito que está aquí. Todo esto está neoplásico. Si yo veo sin este pedacito, digo que es un carcinoma in situ. Si le estoy viendo la mitosis, ahora, cuando ya rebasan focalmente en la membrana basal, se llama carcinoma microinvasivo. De manera que si yo le digo que es un carcinoma de células escamosas microinvasivo de cuello uterino, ¿qué dicen ustedes? Es una neoplasia primero. Maligna originada de las células escamosas del cuello uterino que tiene la capacidad de invadir a la lámina propia. Muy bien, 20 puntos mañana. Excelente. Ahora, dependiendo del tamaño, la conducta que se tenga. ¿Por qué? Y
Anteriormente lo clasificaban de tres maneras. Si llega solo a ocupar 3 milímetros de la lámina propia, si ocupa el espacio de 3 milímetros a 5 milímetros y si pasa de 7 milímetros. ¿Okay? Entonces, ¿qué se acordó después? Que si mide 4, que si mide 5, que si mide 6, todo lo que mida antes de 7 milímetros se debe llamar microinvasivo. Normalmente se presenta en forma de nidos. Es un pequeño nido que sobrepasa, algunos lo llaman lengüeta, ¿okay? Pero son niditos de células que sobrepasan el corio o la membrana basal. Macroscópicamente es imposible de ver. Eso se hace el diagnóstico desde el punto de vista microscópico. ¿Okay? Sitios frecuentes donde lo podemos ver también en la zona de transformación o en la zona de transición. Esto se mide tal cual como una regla. En la lámina tal cual como una regla. Uno agarra, lo ve, ¿ok? Porque cuando ya mide más de 7 milímetros dice carcinoma invasivo. Ya, invasivo, no es microinvasivo, sino invasivo, porque la conducta es diferente. ¿Ok? Entonces, tal cual como una regla, uno lo ve, lo marca con el marcador y luego saca la lámina y lo mide con un plano. Ya cuando la experiencia, cuando uno lo ve, uno dice, este es microinvasivo. Anteriormente hay otra clasificación que van a ver mínimamente invasivo, que es cuando llega hasta el técnico. Ya, eso prácticamente son pacientes que si se atiende a tiempo, pues no pasa nada más. Pásame la siguiente. Ok, el invasivo, ya entendieron por qué se llama microinvasivo. Yo les doy de buena gente y les coloco allí alguna cosita. Ok, pero no es todo. El carcinoma invasivo, el más frecuente, es que crece de esta manera, en forma de coliflor, hacia afuera. Fíjense, este cuello uterino, este es el cuello uterino, ¿ok? Esta es la pared, acá está. Y esto es el exocelio. Todo esto es el exocelio. Y están haciendo el cuello uterino normalmente se mide en forma de si se lee, de las agujas del reloj. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Cuando el ginecólogo hace la colposcopia y ve una zona leucoplásica, dice zona leucoplásica a las 2, a las 5, a las 7. Y yo siempre les he insistido que uno puede ver en un cuello uterino igualito que en la próstata. Ustedes no fueron, uno no va a saber. Pero uno puede ver una zona solo con PPH que está a las 12. Aquí a las 9 puede ver un I1 y este cáncer aquí que está entre las 4 y las 6. Es por eso que las biopsias de cuello uterino tienen que ser múltiples. En los Estados Unidos, en Europa y en todos los países desarrollados, a una paciente que le toman una biopsia de cuello uterino, la toman separada. Si ven lesión a las 3, van en traquito. Si ven a las 6, son biopsias en sacabocado. El de las 3 identifica hora horaria 3, hora horaria 6, hora horaria 9, 11. Aquí no se hace porque es más costoso y todo el mundo paga su biopsia. Se lo hacen así, al otro día mejor no hablo. Entonces, desde el punto de vista macroscópico, es lo más frecuente. Es muy poco frecuente ver un área ulceradita. Siempre es una lesión leucoplásica, porque es una masa que sobresale. De esta manera, a veces se ve irregular y otras veces se ve medio poliposa y es confundida. Incluso las tumoraciones, sobre todo los leiomiomas y los pólipos, que son irregulares, la superficie externa, son confundidas con cáncer. Pásame la ¿qué van a ver desde el punto de vista histológico? De manera que desde el punto de vista macroscópico son masas que sobresalen, que son exofíticas, que pueden ser poliposas, que son irregulares, que son de color blanco grisáceo, ¿okay? Y cuando están en el grado más avanzado son muy friables, se caen. Los tocan con la pinza y eso se cae y sangra. ¿Ok? Tiene que estar con hablar de todo esto
Pero bueno, ya venimos hablando que el virus del papiloma humano, los serotipos oncogénicos son los que están relacionados con el carcinoma de células escamosas y con muchos de los adenocarcinomas. Y que microscópicamente tiene grados de diferenciación celular como todo cáncer. Grado 1, bien diferenciado, que es cuando vemos las perlas córneas, que están acá. Grado 2, moderadamente diferenciado, que es esto que está acá, son nidos de células escamosas, se ven de esta manera, nidos en masa de células escamosas, y el pobremente indiferenciado o indiferenciado, a veces muy anaplásico. Pásame la siguiente. Pero tienen los 4 grados de diferenciación. ¿Qué te parece? Es una aberración. Es lo más indiferenciado que ve, ¿verdad? Este es pobremente diferenciado y este es muy indiferenciado. Pásame así. A veces tiene la paciente un crecimiento inguinal, que es un gangliecito, y sale una imagen indiferenciada como el anterior. La pregunta que hizo Lexi, uno dice, bueno, si yo veo perlas córneas, digo, esto es una metástasis de un carcinoma de células escamosas, porque estoy viendo perlas córneas. Pero si yo veo el grado de diferenciación que vi ahorita, digo, esto es un cáncer pobremente diferenciado, metastásico ganglio linfático. La única forma de saberlo es con la inmunología. ¿Ya lo aprendieron? El carcinoma verrugoso es menos frecuente. Este es el único que está relacionado con un serotipo no oncogénico. Es de excelente pronóstico, es poco frecuente. El crecimiento en estos pacientes es muy, pero muy lento, y es una lesión de tipo específico que se parece tal cual a una verruga. ¿Ha visto usted verruga? ¿Ha visto usted verruga en el cuerpo? Así. Tal cual. Se observa como la que se observan en la planta del pie, en las manos, tal cual. ¿Qué se va a ver? Desde el punto de vista macroscópico, haciendo una lesión exofítica, blanco-grisácea, de aspecto verrugoso. Desde el punto de vista microscópico, vemos acantosis, vemos hiperkeratosis y vemos todas estas proyecciones que están acá. En algunas hay tallos de tejido fibroconectivo, como estos que están acá, y formaciones papilares. No vemos matrices coidocíticas marcadas, como vemos en los casos con un serotipo oncogénico, con el 16, porque este no está relacionado con ese tipo de serotipo de viral. Pásame tiene otra característica, y es que esto muchas veces, si a mí me ponen esta imagen solo, yo digo, es una verruga vulvar. Me tienen que decir, mira, esta es de cuello, pero si está en la mano, o está en el pie, o está en otro sitio, y no me dicen de dónde es, le digo, esta es una verruga vulvar, ¿ok? Tiene todas las características. ¿Por qué? Porque él ya desde el punto de vista citológico y histológico, las células son muy poco llamativas. Los núcleos casi no son hipercromáticos, no son irregulares, la membrana nuclear está muchas veces indemne. Entonces, una cosa que yo siempre le digo, que en medicina 2 más 2 no siempre son 4, ¿ok? Y las características son muy, pero muy mínimas. La actividad mitótica es conseguir una mitosis en la pared. Pásame la siguiente. El carcinoma escamo transicional es como si tú estuviesen viendo un carcinoma de vejiga en cuello uterino. Por eso se llama transicional, porque son células con las características transicionales. Es bastante raro, es bastante agresivo y está formado por múltiples estructuras papilares que se ven así de esa manera desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico. Parecen células transicionales, por eso se llama de esta manera. Es muy agresivo, tiene un índice mitótico bastante alto, es bastante agresivo, pero la mayoría de estos cánceres del cuello uterino son súper sensibles a la radiación. Todo paciente con cáncer del cuello uterino debe ir primero al radio y a quimioterapia. No se opera. El cáncer del cuello uterino de célula escamosa no se opera. Va primero al radio y quimio. Mínimamente invasivo. Lo que pasa es que yo lo resumí porque a los residentes les puse
puse 180 diapositivas. Entonces antes de resumir les quise quitar una porque ya no quería saber diapositivas y ya lo tiene todo. Hiperplasia, ustedes saben que es hiperplasia endometrial, ¿o no? El que no sepa está ahorrado. Ya tampoco, porque eso es tema del primer parcial. Aumento del número de glándulas y del número de células que revisten las glándulas del endometrio. Por efecto hormonal. ¿De cuál hormona? Del estrógeno. Es que me encanta preguntar eso en este parcial. Eso es todo la fisiopatología. Una paciente, ¿okay?, que es más frecuente en las posmenopáusicas. Es más frecuente en la posmenopáusica. ¿Por qué? Porque debe cesar en cierto tiempo el estrógeno. Entonces, cuando hay una cantidad excesiva de estrógeno, o porque lo estén recibiendo, porque hay pacientes que utilizan la terapia de sustitución hormonal y son medicamentos que tienen más estrógeno, de eso yo no sé mucho ni cómo se llaman, no sé, pero sí sé que este tipo de terapia de reemplazo hormonal, unas tienen más progestágenos y otras tienen más estrógeno. Estas que tienen más estrógeno pues hacen daño en el endometrio. O que tengan algún, ¿cuál es el chiste, Paula y Claudia? No recuerdo bien. O que tengan alguna patología a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal o ovario. Que tengan un tumor hipersecretor de estrógeno. Ya, ¿se acuerdan del fisiología? Y el órgano diana es el eje. Entonces, cuando hay una cantidad excesiva de estrógeno, actúa sobre el endometrio haciendo que proliferen las glándulas. ¿Qué pasa? Esa es la fisiopatología. ¿Cómo se clasifica la hiperplasia endometrial? Se clasifican en simples y complejas, con atipias y sin atipias. ¿Ok? Y esto va en camino al desarrollo de una hiperplasia. Primero, una paciente puede tener un efecto estrogénico acentuado sin necesidad todavía de tener una hiperplasia. ¿Ok? Sobre todo cuando uno tiene 48, 50 años, a veces todavía puede tener un efecto estrogénico y por eso dice, ya va, yo tengo mi última menstruación a los 46 años. Y uno ve un epitelio pseudoestratificado en las glándulas y en el epitelio de superficie, porque recuerden que tiene que estar en las dos. Pues cuando no está en las dos, sino solamente en las glándulas, eso puede ser una fase de una paciente que está menstruando normal, en edad reproductiva, que está en la fase proliferativa. Cuando ya está en el epitelio de superficie, en el de revestimiento, más en el de la glándula, ya eso es hiperplasia. ¿Ok? Ya eso es hiperplasia. Entonces, primero es una hiperplasia glandular simple. Son numerosas glándulas y pueden, además de esto, ser quísticas, pero que tienen varias capas de células con los núcleos normales, donde no se pierde la relación del núcleo y el citoplasma, y las células glándulas están separadas unas de otras por estroma endometrial. ¿Cuándo es compleja? Cuando ya esas glándulas son más grandes y están pegadas, es lo que se llama back to back, espalda con espalda o abrazaditas, pegaditas una con la otra. Entonces ya es una hiperplasia compleja. Entonces, hiperplasia glandular simple, las glándulas están más separadas, son un poquito de menor diámetro, tienen su epitelio de revestimiento cilíndrico pseudoestratificado y normalmente no tienen atipia. Las complejas son las que generalmente tienen atipia. O sea, algunas con núcleo irregular, el hipercromático, y esas atipias se deben además decir si son leves, moderadas o severas. No crean ustedes que los patólogos la tenemos así de fácil, que nos ponen una lámina y hacemos, no, son muchas cosas que uno tiene que verificar y que informar porque la conducta es completamente diferente. Una paciente que uno le diga tiene una hiperplasia glandular simple, quística, sin atipia, le ponen progestágeno y ya, eso es serio. Si uno le dice hiperplasia glandular compleja con atipia severa, al cáncer lo tiene al lado, aquel vecino, dando un paso ya tiene un cáncer. Entonces estos pacientes a veces, dependiendo también de la edad, es preferible, le dan un poquito de progestágeno para tratar, pero ya tiene displasia. Ya tiene displasia. O sea, a veces es preferible cuando tiene una displasia, cuando tiene una hiperplasia compleja, la hipertonía ya no llegó. El curso de la enfermedad es así. Es una hiperplasia sin atipia, simple sin atipia. Luego es una hiperplasia compleja con atipia leve. Luego pasa una hiperplasia compleja con atipia severa y
Así es que llega también la fisiopatología del adenocastinoma. Comienza primero con una hiperplasia sin atipia, simple y sin atipia. Después cumplea con atipia y después cáncer. Pasan a la siguiente. Aquí la tenemos sin atipia, mucha glándula, no hay atipia, y fíjense aquí la diferencia. Estas están más separadas, ven que estas están más pegaditas una con otra, back to back. Ven que esta tiene muchas capas de células y tienen los núcleos irregulares hipercromáticos. Esto es con atipia. Pásame la siguiente. Eso un poquito les traje. ¿Ya? ¿Están claros? Sí. Cáncer de endometrio. ¿Están claros con hiperplasia? Sí. Ahora vamos con cáncer de endometrio. Somos un poquito. Tenemos lo que se... ya se fue. A ver, general para que lo entiendan, lo comprendan y después se van al grano. Los más frecuentes son los adenocarcinomas, si estamos hablando de endometrio, que es un epitelio cilíndrico simple y glandular. ¿Okay? Entonces, los más frecuentes son los adenocarcinomas y tenemos todos los señoritos acá. Dentro de todos estos adenocarcinomas, el más frecuente es el de tipo endometrioide. Es el más frecuente de todos ellos y es el de menor pronóstico de todos ellos, por supuesto. Hay que ver hasta dónde invade, si hay invasión vascular, etc. Dentro de todos estos adenocarcinomas tenemos pilocantar, como el del cuello. Tenemos secretores, que allá también los tenemos en el sinusoide seroso. Tenemos de células ciliadas con diferenciación escamosa, ¿okay? O adenos escamosos, pero son muy pocos en el endometrio. No se ve carcinoma de célula escamosa. Eso es muy, pero muy poco frecuente. Yo he tenido uno y lo publiqué en una revista con la unidad chiquitita. Tenemos serosos de células claras, mucinosos. Están viendo todos los tipos de adenocarcinomas que tenemos de endometrio. Y que el seroso, el de células claras, exactamente idénticos desde el punto de vista microscópico al de cuello. Exactamente idénticos desde el punto de vista macroscópico y desde el punto de vista microscópico. Varían un poquito las edades, ¿okay? La conducta es exactamente igual. Todo depende de hasta dónde invade. Solo es que los endometrios pueden operarse si no ha salido, que lo pueden ver por imágenes. Después tienen que ir a terapia anticonceptiva. La neoplasia más frecuente del cuerpo uterino es el presidente que está acá, el leiomiosarcoma del estroma y del cuerpo. Recuerden que en el estroma del endometrio también pueden originarse neoplasias mesenquimales, porque eso es el estroma. De origen fibroblástico, de origen vascular, de origen muscular, liso y esquelético, que también se ven rasgos, pero son mucho menos frecuentes. Tiene una característica muy específica y es que de los tumores mesenquimales, y eso en todas partes, si estamos hablando de tumor esquelético, en todas partes, de los tumores que más alto índice mitótico tienen, ¿okay? Son los leiomiosarcomas. Miren la cantidad de mitosis que tiene este tumor, desde el punto de vista histológico. Todo, así, eso se sirva de que, si no me lo aprendo, voy a acordarme de la clase de la doctora Iria, que los leiomiosarcomas, donde esté una característica histológica que tienen un alto porcentaje histológico. ¿Okay? Ellos tienen también bastante necrosis, nacen de músculo liso. Se ve en el estroma, en el endometrio, y por supuesto es más frecuente que el estroma en el prototelio. Se la quita, es más frecuente. Vamos para la siguiente. No sé si ya me están entendiendo. Estadio. ¿Ah? Estadio, porque es largo. Estadio del cáncer de endometrio. También es según la FIGO. Y también tenemos el TNM de la American Journal Cancer Center. También tenemos que en el estadio, aquí fíjense que no está tan largo. No está tan largo. El estadio 1, 2, 3. Este es el número romano. Vieron que aquí es el número romano primero. Y luego las
ya y crece solamente hacia la luna. El estadio 2 es cuando penetra hacia el estroma y se clasifica el estadio 3 cuando ya va hasta la serosa, se pasa y hasta el anexo y así lo van clasificando, no vamos a explicarlo todo ahorita. Y el estadio 4, que es el estadio más avanzado, que es cuando ya hay metástasis, pues el 4 sí se divide en 4A y 4B, el 4A es cuando son las metástasis regionales y las B a distancia. Y eso en general es así en todas las clasificaciones de todos los tipos de cáncer. También tenemos el TNM, pasamos a la siguiente, que también tiene que ver con el tamaño, el número de nódulos y las metástasis, que hay estadios clínicos y estadios anatómicos. ¿Está claro? ¿Qué diferencia tiene el grado de diferenciación celular con el estadio? A ver, Paul, que está echando mucho chiste. Contéstame la pregunta, Paul. A ver, chiste. Él estaba pendientísimo. El chiste con Claudio no ha sido normal toda la clase. Lo que me estás criticando, lo voy a bajar 3 puntos. Él dirá, la doctora está desfasada. Que es claro que aquí tengan claro la diferencia de los grados de diferenciación celular con los estadios. ¿Ok? Estadio es avance, hasta dónde llega, hasta qué estructura llega. Mientras que el grado de diferenciación es histológico. Ok, dentro de la neoplasia, estoy terminando. Dentro de la neoplasia dentro de las neoplasias ferinas del cuerpo uterino, tenemos este señorito que está aquí, aquí hay otro. Ustedes conmigo un grupo leiomioma, ¿se acuerdan? Tenemos otro, miren. Ok, son los leiomiomas. Del endometrio, los pólipos. Del miometrio, los leiomiomas. Benignos. ¿Ok? Malignos del endometrio, el adeno primero. Después el sarcoma, que no se lo mencioné todo. El sarcoma estromal y el leiomiosarcoma. Del estroma del endometrio. Y del miometrio, los benignos, los leiomiomas, y los malignos, los leiomiosomas. Los más frecuentes. Estoy hablando nada más de los más frecuentes. Los leiomiomas, neoplasias malignas, mesenquimales, originadas del músculo tieso. Los leiomiomas tienen unas características que son benignos, ¿qué digo? Benignos. ¿Ok? Y producen dolor, de aumento de volumen de la cavidad pélvica. Eso es lo que produce. Igual que los ulcerosos. Si son muy pequeñitos no dan ningún problema, pero si son muy grandes, sí, producen dolor. ¿Se dan cuenta los hombres de que nada les da nada de esto? Toda esta vaina es para nosotros, la mujer. Tenemos el embarazo. Miren, aquí hay otro, ¿eh? Pásame la siguiente. Factores pronósticos del cáncer de endometrio. ¿Están claros los leiomiomas? Sí. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué están riendo? Yo digo algo y no se dice igual, tipo histológico, grado de diferenciación. Aquí entra dentro de los factores pronósticos la invasión al miometrio. No es lo mismo que invada hasta el tercio interno. Aquí en miometrio se habla de tercio interno, tercio medio y tercio externo. Entonces no es lo mismo que invada el tercio interno o que invada el tercio externo y rompa la serosa. Oído al tambor, porque así que se lo voy a preguntar. No le voy a preguntar cuál es el factor pronóstico. No voy uno por uno. Entonces, la invasión al miometrio, explique por qué. Así se lo voy a preguntar. Vamos a ser tan malos de gente que no hay otra. La distancia que tenga el tumor con la serosa, y es por lo que les estaba explicando. Pues si está en serosa ya, esta es cavidad. ¿Cierto, Pablo? La pena. La invasión al epitelio o al estroma del cuello uterino. No es lo mismo que haya rebasado el orificio cervical interno y no penetra el estroma, porque lo puede rebasar mínimamente y no penetra. Entonces, ya penetra, se introduce dentro del estroma, incluso del cuello uterino, o envuelve glándulas endocervicales, es de peor pronóstico. La presencia o ausencia de invasión linfovascular, esto sí va para todo. Y los estados del receptor hormonal, esto me entra importante acá. Los receptores de estrógeno y progestágeno. Porque el estar negativo
agresivo, los estrógenos y los progestágenos es más agresivo que el positivo, como sucede en la glándula